Ahí está, muy buenas noches, bienvenidos. Efectivamente un tema complejo el que vamos a revisar y vamos a actualizar, porque ahora ¿qué pasa? Tenemos mucha información que actualizar. Denis, buenas noches. Así es, ¿cómo estás, Dani? Muy buenas noches, amigos. Muchísimas gracias por estar acompañados por nuestro programa aquí en vivo. Vamos a ir actualizando con lo que vaya desarrollándose precisamente la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde se está cumpliendo una audiencia de medidas cautelares de manera virtual del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Queremos ampliar esta situación, qué es lo que va a pasar, y para ello hemos invitado a uno de los analistas y queremos dar la más cordial bienvenida a Gustavo Pedraza, analista político. Gracias por acceder a la entrevista y queremos conocer evidentemente su criterio y su punto de vista. Muy buenas noches. Coméntenos, por favor, primeramente, ¿qué opina usted acerca de las determinaciones que se tomaron en la Asamblea de la Cruceñidad? Mañana se va a registrar, de hecho, a las 0 horas ya se va a iniciar con este paro de 24 horas en Santa Cruz. ¿En qué podría derivar? Bienvenido. Buenas noches, Denise. Bueno, hay que ver las implicancias de esta decisión política. Digo decisión política porque la detención de Luis Fernando Camacho obedece a una definición política del gobierno. Es decir, ¿qué motiva esta decisión? O sea, ¿por qué ha tomado la decisión el gobierno de detenerlo en estos días? Y no hay otra conclusión que la de iniciar un periodo de represión para consolidar o intentar consolidar el autoritarismo en todo el país, ¿no? Santa Cruz ha sido el freno, el único territorio que ha detenido, que ha defendido con medidas de protesta la imposición del autoritarismo en todo el país. Yo creo que más allá de las formas, que obviamente son totalmente censurables y fuera del derecho, está la intención del gobierno de tomar control del poder total. ¿Y qué induce a esta decisión? Desde nuestra percepción, induce la pelea interna, las pulsaciones internas en el MAS están generando decisiones que pueden ser muy equívocas y pueden conducir al error o al desastre en el campo político nacional. El gobierno está tomando decisiones por sus peleas internas y no por la necesidad que tiene el país de las soluciones de la economía y de la pacificación, tantas cosas que estamos pensando. Yo creo que es absolutamente claro que todo lo que se haga como protesta es legítimo. El gobierno quiere empujar a la violencia, a la protesta, pero creo yo que ahí hay que darse cuenta que la protesta tiene que ser pacífica y tiene que haber una resistencia a esta decisión arbitraria que se ha tomado, porque más allá de los afectos o desafectos con el gobernador Camacho, él es la primera autoridad política y ha sido investida con el 55% de los votos en el departamento. Yo creo que este no es un problema de Santa Cruz únicamente, es un problema de todo el país y todo el país debería estar protestando en las calles para evitar que se normalice atropello al derecho de los ciudadanos bolivianos que cuestionan el accionar del gobierno, ¿no? Señor Pedraza, si podemos abordar dos puntos, por favor. Daniel Ardíez lo saluda. Dentro del marco constitucional corresponde el tener o pedir y aplicar 6 meses de detención preventiva para una autoridad electa, como usted mencionaba. Bueno, el gobierno quiere normalizar esas detenciones preventivas. Es una violación, primero, desde el lugar donde se está ejecutando esta acusación. O sea, ¿por qué no se procesa, por ejemplo, esta denuncia en Santa Cruz, que es donde está domiciliado el gobernador? ¿Por qué se está pidiendo 6 meses? Como lo están haciendo con todos los perseguidos políticos. Es decir, está invertido el principio del derecho, que es presumir la inocencia mientras no se puede el contrario. Aquí se presume la culpabilidad porque se lo encierra 6 meses hasta que se pruebe la inocencia. O sea, es una inversión absoluta de este principio universal del derecho. Por lo tanto, están desconociendo no solo los derechos de un ciudadano de esta autoridad política de Santa Cruz, sino de todos otros que han sido detenidos anteriormente. Por lo tanto, esa petición de 6 meses de detención, ese juicio por el golpe 1 montado con el objetivo político de generar miedo, de silenciar a la oposición, tiene que ser reconocido como un hecho político, no como un hecho jurídico. Lo jurídico está instrumentalizado por lo político y la sociedad tiene que darse cuenta de que hay que resistir, de que hay que rechazar esa medida, porque caso contrario se va a consolidar no solo con el gobernador cruceño, sino con autoridades de todo el país que se opongan
que cuestionen el accionar autoritario del gobierno. Señor Pedraza, usted señala entonces que tiene que haber una resistencia en Santa Cruz. Sin embargo, ¿qué pasaría si ahora, si esta jornada, la justicia determina detención o encarcelar a Luis Fernando Camacho? Bueno, el gobierno debe estar midiendo las reacciones, y una cosa que no tiene bien medido es la capacidad de reacción de una sociedad que ha tomado conciencia, que está cohesionada, no para defender a un gobernador o a una autoridad determinada, sino para defender la democracia, la libertad, los derechos ciudadanos. Lo ha demostrado en cada uno de los pasos que se han dado. Digo, no solo para defender a una autoridad política, sino para defender en general el Estado democrático. Y en eso toda la sociedad boliviana, toda la gente de los otros departamentos tiene que estar también comprometida con una causa como esta, porque no es un tema exclusivo de Santa Cruz, el atropello que se está dando, y que va a abrir un proceso un proceso de mayor intensidad, de mayor represión, que la única manera de frenarlo es desde las calles, porque las instituciones las ha tomado el gobierno y las tiene para su servicio, alineadas a esta estrategia del poder absoluto. Señor Pedraza, no vamos a hablar mucho de las consecuencias económicas, porque creo que está clarísimo, después de la pandemia, después de haber parado un mes en Santa Cruz, después de tener un paro el día de mañana, pues lo económico está claro. Lo vamos a sufrir todos los bolivianos, eso es un hecho. Pero ¿cuáles serían las consecuencias políticas para el gobierno, siendo que estaba tratando de tender estos puentes de entendimiento con una región en crecimiento, que es el departamento de Santa Cruz? Bueno, el presidente dio un mensaje el 24 de diciembre, ¿no? Y ese mensaje no tiene nada que ver con lo que está haciendo, ¿no? Él llamó a la unidad, a la paz, al trabajo, y bueno, a los 5 días hace lo contrario. Por lo tanto, en política lo que vale es lo que se hace, no lo que se dice. Y el presidente está demostrando que no dice la verdad, que esconde la verdad, y que la verdadera intención no es la que expresa en palabras, sino la que ejecuta, como la que ha ejecutado el día de ayer. Entonces, va a haber un impacto político, yo creo que negativo para el gobierno. El presidente Arce se está equivocando si cree que con esto va a ganar apoyo popular de todo el país. Puede que gane el apoyo de la base de Evo Morales en su partido, puede que compita y derrote a Evo Morales en la pelea interna, pero eso no implica que va a tener mayor apoyo popular en Bolivia. Yo creo que se está reduciendo progresivamente ese apoyo popular, y es un gobierno cada vez más débil, con gravísimos problemas en el manejo de la economía, con gravísimos problemas en el manejo político interno, y obviamente con gravísimos problemas en el campo del narcotráfico y de la corrupción, que están en descontrol. Muy bien, señor Pedraza. Varios sectores sociales afines al gobierno están pidiendo la detención de otras personas, de exautoridades, incluso expresidentes, como por ejemplo Jorge Quiroga, Carlos Mesa. ¿Usted cree que se podría realizar estas detenciones como se la hizo a Luis Fernando Camacho? Bueno, esa intención está expresada desde el mismo día que asume la presidencia Arce Catacora. Yo creo que estos juicios montados desde el campo de la política no tienen razón de ser, es decir, ellos mismos se han convencido de que no tiene sustento de orden jurídico, constitucional. Por lo tanto, va a ser un fracaso. Es decir, yo creo que la sociedad ha rechazado, es decir, rechaza en todas las investigaciones que se han hecho el concepto de golpe que quiere instalar y que no lo ha logrado hacer el gobierno. Yo creo que más bien el gobierno tiene que dedicarse a la reconciliación social. Si habla de unidad del presidente, que trabaje por la unidad de los bolivianos, porque no le va a ir bien, le va a ir peor de lo que le ha ido en el 2022 si continúa polarizando más, si continúa atropellando más, si continúa usando a la policía como un aparato de represión, a los jueces o los fiscales como soldados que van a reprimir o van a generar temor en la oposición. Yo creo que si el gobierno quiere gobernar para todos los bolivianos, tiene que cambiar radicalmente lo que ha estado haciendo. No le queda otra cosa a los bolivianos, no nos queda otra cosa que defender la democracia y la libertad desde las calles de forma pacífica, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Bueno, en su momento, por ejemplo, en el censo se tenía una salida, un tema técnico. Se tomaba una decisión y ahí estaba la solución al problema.
Ahora es un tema más político-judicial. ¿Cuál sería, a su criterio, la salida para evitar una escalada de violencia en el país, específicamente en Santa Cruz de la Sierra? Y dos, el evitar que tengamos paros, movilizaciones y podamos seguir trabajando todos en esa línea que habíamos proyectado para este 2023. Octubre y noviembre y diciembre ahora han sido meses que han polarizado más, que se ha abierto esa brecha de división en la sociedad boliviana. Y esto ha sido promovida por la acción política del gobierno. Ninguna sociedad dividida progresa, ninguna economía con una sociedad dividida se desarrolla y no resuelve sus problemas. La primera tarea del gobierno es gestionar, trabajar por que esa división se disminuya y se pueda articular, se puedan recomponer los tejidos, los lazos sociales de la gente, del país como tal. Y yo creo que la primera medida tiene que ser liberar al gobernador cruceño para que no escale la violencia. Si no liberan al gobernador de Santa Cruz, la violencia puede escalar. Este conflicto puede escalar y un espiral de violencia con desenlace imprevisto puede ser, digamos, la consecuencia. Creo que está en manos del presidente, en manos del gobierno, manejar este conflicto. No manejaron bien el conflicto del censo, quisieron doblegar, golpearon con violencia estatal a la región y ahora no lo lograron. Ahora están intentando con el apresamiento del gobernador hacer lo propio. Creo que va a ser un segundo fracaso y sale peor el gobierno, sale peor la imagen del presidente. Yo creo que están a tiempo de corregir y el primer paso para ello tiene que ser la libertad inmediata del gobernador Camacho, porque es una autoridad electa y no hay materia justiciable, o por último que el proceso judicial continúe pero respetando sus derechos y con los principios del procedimiento como corresponde. Señor Gustavo Pedraza, analista político, muchísimas gracias por la entrevista, por darnos a conocer su punto de vista, sobre todo por las consecuencias que podrían ocurrir en caso de que Luis Fernando Camacho sea encarcelado, los enfrentamientos que se registren en Santa Cruz y todo lo que sucede en relación a esta aprehensión. Muchas gracias nuevamente, buenas noches. Buenas noches, Denise. Un gusto.